Bueno, nada más recordar también cómo estamos ahí con el tema con el tema del cronograma, ¿verdad? Entonces, recordarles que esta semana no tenemos ninguna evaluación. La semana que sigue, ¿verdad? De hoy en 8, vamos a tener entonces el primer examen corto, para que porfa lo tengan en mente, ¿verdad? Dentro de 8 días estaríamos haciendo el examen corto 1. Usualmente lo que, digamos, el medio es esta aplicacioncilla de Socrative, ¿verdad? Entonces por ahí usualmente es donde trabajamos esos quizzes, todas esas pruebillas. Este, Vamos a tratar tal vez de hacer el examen corto, digamos, en la segunda hora, es decir, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Probablemente ya vayamos casi cerrando con el examen corto, porque sé que hay algunos compañeros y algunas compañeras que se les dificulta un poco, ¿verdad? El tema de conectarse a tiempo. Entonces, pues vamos a tratar ahí de ser un poco consecuentes con ellos, empáticos, por si alguno o alguna se atrasa un poco, ¿verdad? Para que no se preocupen con esa parte. Bueno, por lo demás, entonces creo que podemos arrancar de una vez con la parte de esos fundamentos que les comentaba. Entonces, les voy compartiendo por acá la presentación. Ok, entonces, como les decía, realmente acá nosotros eh, vamos a necesitar repasar, porque en realidad yo sé que muchas de estas cosillas son tal vez ya conocidas para ustedes. Hay mucho término aquí que probablemente ya ustedes se acuerden por ahí de física o de química, ¿verdad? Esperemos que sí. Entonces, digamos que no me preocupa tanto. Sin embargo, pues sí, la idea es como irlos trayendo por acá otra vez, ¿verdad? Ok, entonces arranquemos de una vez con lo que tiene que ver con los conceptos básicos. Ok, vean que en realidad nosotros este estudio lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a entrarle primero a lo que es la interfase líquida y después vamos a irnos a la interfase sólida. Probablemente nos interese un poco más la sólida, podría ser, más sin embargo hay cosas de la fase líquida que sí vamos a necesitar, entonces me interesa que la tengamos por acá presente. Em, bueno, en termodinámica se conocía a una fase como la región del espacio con propiedades intensivas constantes. ¿Cuáles eran las propiedades intensivas? ¿Alguno o alguna por ahí? ¿Cuáles eran esas propiedades, las intensivas? Compañeros, compañeras, ¿alguno se acuerda? ¿O alguna? Más o menos sé que esas son las que no cambian por la cantidad. Entonces, me imagino que tal vez la estructura, bueno, el tipo de estructura cristalina o el tipo de fase que tenga, bueno, sí, la estructura cristalina o la densidad o el Ajá. coeficiente de reducción, no sé qué más. Correcto, correcto, muy bien. Muchas gracias, Félix. Realmente esas son las propiedades intensivas, acuérdense, las que no dependen de la masa, ¿verdad? Entonces, como bien nos indica el compañero, pues hay un montón ahí de propiedades, ¿verdad? Que podemos relacionar. Entre otras, podemos hablar de presión y temperatura, ¿verdad? Que acá, digamos, en todo lo que tiene que ver con termodinámica, para nosotros es crucial. Entonces, básicamente a eso le llamamos o a eso le conocemos como una fase, ¿verdad? Una región que tenga propiedades intensivas constantes, presión, temperatura, ¿verdad? Concentración. Ahora bien, si tenemos dos fases en contacto, ¿verdad? Deberían de diferenciarse en alguna de estas propiedades, ¿verdad? Algunas de estas propiedades intensivas que son constantes deberían de ser diferentes, ¿cierto? Porque si no sería la misma fase. Entonces tiene que haber una diferencia ahí. Por lo tanto, debería de existir una zona de transición donde las propiedades cambien desde su valor en una fase hasta el valor que adquieren en otra. Y esa es entonces justamente la que conocemos como la interfase.
que usualmente entonces viene siendo por ahí una región tridimensional, ¿verdad? De contacto entre esas fases que mencionamos, dos fases distintas, una fase alfa, una fase beta, ¿ok? Y entonces al medio tenemos la región interfacial o la interfase. Las propiedades van a cambiar, ¿verdad? Desde, digamos, las que le corresponden a la fase alfa hasta las que le correspondan a la fase beta. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si tenemos agua en contacto con su vapor en equilibrio térmico, es decir, a igual temperatura y a igual presión, en buena teoría lo que debería cambiar ahí, por ejemplo, sería la propiedad de concentración, ¿verdad? Desde un valor alto en la fase líquida hasta un valor bajo de concentración en la parte de la fase de vapor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siendo así, la interfaz, digamos, es como esa región ahí no tan homogénea, ¿verdad? Y entonces, digamos que ahí las propiedades intensivas cambian, ¿verdad? Según la posición donde vayamos a estudiarlas. Entonces, digamos que ahí esas regiones son un poquillo difíciles a veces. Ahora, desde el punto de vista molecular, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, todas las moléculas que estén ahí comprendidas por debajo del plano H1, ¿verdad? Véanlo acá, si nosotros realizáramos, digamos, un esquemita ahí, ¿verdad? Un diagramita de X contra H. Entonces, si nosotros, siendo H la altura, ¿verdad? Muy importante, si nosotros entonces hacemos un corte ahí y observamos por debajo de H, en buena teoría, pues vamos a tener todo lo que sería un mismo entorno, ¿verdad? Con las mismas propiedades que pertenecen a la fase alfa. Igual, si nos vamos más bien a la parte derecha, lo que esté por encima de ese plano H2, igual tiene un mismo entorno, unas mismas características compartidas, sería la fase beta. Sin embargo, las moléculas situadas en la región entre aquí H2 y H1, ¿verdad? Van a tener entonces un entorno molecular, ¿verdad? Totalmente distinto al de las moléculas que están en el interior de cada una de estas fases previamente definidas como alfa y beta. Digamos en el caso de que las fases de nuevo están en contacto, ¿verdad? Y que sea un líquido y su vapor, ¿verdad? La densidad que rodea las moléculas de la interfase no sería tan alta como si debería de serlo en el interior, por ejemplo, de la fase líquida, ¿verdad? Y más bien sería más baja si estamos en el interior de la fase gaseosa. Entonces vean que siempre va a haber ahí una pequeña diferencia y ahí pues tendríamos que contemplar eso. Ahora bien, ¿cómo estamos con el espesor? Bueno, en la mayoría de los sistemas, el tamaño de esa región interfacial es bastante pequeño, ¿verdad? Con respecto al del sistema, así digamos en términos generales. Diríamos que la fracción de moléculas que tenemos presentes ahí en esa región interfacial es también muy pequeñita, ¿verdad? Es una región pequeñita y digamos que la influencia que pueda ejercer sobre las propiedades macroscópicas del sistema prácticamente va a ser despreciable. Ahora bien, ¿qué tan pequeña? Porque decir pequeño es como muy subjetivo, ¿verdad? Usualmente esa región se limita ahí a unos cuantos diámetros moleculares apenas, ¿verdad? Llámese de 3 a 4 capas de moléculas. Eso es más o menos lo que vamos a tener aquí, entre H1 y H2, en esa región interfacial. Entonces, digamos que hay una región muy pequeña ahí involucrada, ¿verdad? Existen, sin embargo, pues sistemas con una fracción, digamos, significativa de moléculas en la superficie un poco más grandes, ¿verdad? Un poco más considerables. Y muy importante, hay que pensar, por ejemplo, cuál es la relación, se me ocurre, de área-volumen, ¿verdad? Entonces, justamente, pensando en esa parte, ¿verdad?
como dice acá la nota, lo que estamos diciendo, aún así existen sistemas con una fracción significativa de moléculas en la superficie, ¿verdad? Y eso puede contar ahí. Veamos el ejemplo. Comparemos la proporción de la región superficial en dos sistemas que van a estar formados por la misma cantidad de agua líquida. En los dos sistemas usted va a tener 1 litro, pero resulta que en el sistema 1 usted va a tener una única esfera de 0,062 metros de radio. Y en un sistema 2 usted tiene no una sola esfera, una sola gota que conforme todo ese litro, ¿verdad? Sino más bien gotas, muchas gotas, n gotas de 100 Armstrongs de radio. Ok, como lo que nos piden ahí es comparar la proporción de la región superficial, ¿verdad? Entonces igual haríamos esa comparación de área entre volumen, ¿verdad? Entonces, siendo así, ¿cuál debería de ser la proporción más grande? ¿Quién va a tener una proporción más grande de área por volumen? ¿Qué creen ustedes? ¿La única esfera del sistema 1 o las gotas del sistema 2? ¿Quién podría tener una relación área-volumen superior? Yo pensaría que en el sistema 2. Ok. El compañero Felius nos dice que probablemente las del sistema 2. ¿Ah? ¿Tenemos por ahí alguna otra respuesta? Ok, ahí estamos, Fabián. Fabián dice que la 2 también, ¿verdad? Ok. Efectivamente, si realizáramos el cálculo, ¿verdad? Y vamos entonces despejando, qué sé yo, el área, ¿verdad? Que es de 4 pi r a la 2, el volumen que es 4 tercios de pi r a la 3, usted realiza todo el cálculo por ahí, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta entonces que la relación área-volumen del sistema 1 es de 48.4 sobre metro, ¿verdad? Es metro a la menos 1, la unidad que nos estaría quedando. Mientras que la relación entre área-volumen del sistema 2 es de 3 por 10 a la 8 sobre metro. Entonces, vean que en realidad esa proporción área-volumen, digamos en el sistema 2, es así como casi, no sé, 5 o 6 millones de veces superior a la del sistema 1, ¿verdad? Y como el número de moléculas que están involucradas en cada una de esas respectivas fases son las de las capas de espesor de aproximadamente 10 Armstrongs, ¿verdad? Entonces en el sistema de gotas vamos a decir que el número de moléculas superficiales es como casi 6 millones de veces más grande que el sistema formado por una única esfera, ¿ok? Eso es algo así como, imagínenlo de esta otra forma, tal vez si les queda más fácil. Es lo mismo que pasaría si pasamos de un cubo de volumen de 1 litro a n cubos que tengan 100 Armstrongs de lado, ¿verdad? Entonces, el montón de cajitas por ahí es algo muy similar. Justamente, este es el principio por el cual, digamos, vamos a decirlo así, todo lo que es la nanociencia y la nanotecnología, ¿verdad? Tiene un fin, tiene un sentido, ¿verdad? Y justamente así es como funciona, digamos, todo lo que tiene que ver, bueno, tal vez ustedes recordarán, los que estuvieron por ahí en biomateriales, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los sistemas de liberación y entrega de fármacos, ¿verdad? Justamente buscábamos disminuir esa relación área-volumen para que fuera más fácil llegarle, por ejemplo, a las células, ¿verdad? Y toda esa clase de cosillas. Entonces, pues evidentemente hay que tener cuidado también con todo este asunto, ¿verdad? De la fracción significativa y demás. Ok. Ahora, bueno, antes de pasar acá a esta parte, nada más recordarles que en el caso de las interfaces, ¿verdad? Definitivamente van a ser muy decisivas, digamos, en los procesos que tienen lugar únicamente sobre las superficies, ¿ok? Entonces, para esos procesos que se dan únicamente sobre las superficies, que básicamente es todo lo que nos compete a nosotros, las interfaces son decisivas.
Todos los procesos, no solamente de recubrimientos, ¿verdad? Sino incluso, no sé, reacciones ahí sobre los electrodos, corrosión, membranas celulares, ¿verdad? Incluso muchas aplicaciones químicas, ¿verdad? Que se dan en la industria justamente y se basan en todos estos fenómenos superficiales. Entonces, ¿como cuáles? Llámese adherencia, llámese lubricación, incluso el tema de la detergencia, ¿verdad? Que es justamente, bueno, todo el conjunto de fenómenos relacionados con la eliminación de suciedad que se adhiere a un material, ¿verdad? Entonces todo eso, digamos, todos estos fenómenos contemplan seriamente, digamos, esas interfaces, su tamaño y sus características. Ok, entonces siendo así, ¿verdad? Como les decía, los fenómenos de la superficie siempre implican al menos una fase condensada, es decir, una fase sólida o líquida, ¿verdad? Y digamos que acá nosotros entonces estudiamos los fenómenos de las superficies con superficies líquidas, ¿verdad? Y con superficies sólidas. Ok, entonces hablemos un poquitillo de la interfase líquida, a ver qué nos vamos a topar por acá. Lo primero que nos aparece es el tema de la tensión superficial. Entonces, la pregunta aquí sería, antes de iniciar cualquier cosa y ver fórmulas complejas y demás y tratar de entender todos los fenómenos, ¿por qué un líquido tiende a adoptar una forma esférica? Ok, con todo esto que hemos comentado anteriormente, ¿cuál creen ustedes que sea el fin? ¿Por qué el líquido tiene esa forma, así como una burbujita, una gotita? ¿Por qué no se conforma en cubos o en rombos o en tetraedros? ¿Por qué en una burbuja o en una gota? No es porque es el estado de energía más bajo, por decirlo así. Sí, de alguna forma, correcto, tiene que ver con un poco con la energía, ¿verdad? Ok, pensemos, pero pensemos, centrémonos por ahora en la parte del área. Ok, ¿cuál sería la diferencia vamos a decirlo así, entre que un líquido se conforme en una gota o tenga una forma esférica a que se conforme en un cubo, en términos de área superficial? ¿Quién tiene más área? ¿Un cubo o no sé, un tetraedro o una gota? No tendría más área. Evidentemente. Ajá. ¿Qué me dijiste? No es el cubo el que presenta mayor área que la esfera. Ajá. Eh, correcto, ¿verdad? Evidentemente el cubo va a tener un área superficial mucho mayor que las esferas. Igual piensen en cualquier forma ahí, desde un cubo hasta, como les digo, no sé, un trapezoide o un toroide o todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Cualquiera va a tener más área superficial. ¿Qué nos dice eso entonces a nosotros? A nosotros lo que nos dice esto es que desde un punto de vista macroscópico podemos observar ahí una tendencia, ¿verdad? De que todos los sistemas van a tratar de minimizar su área superficial, ¿verdad? Entonces, podemos pensar así justamente el por qué, o podríamos justificar el por qué entonces el líquido adopta una forma esférica, ¿verdad? Digamos en la forma 3D. ¿Por qué? Porque va a asegurar una menor relación área-volumen, ¿verdad? Similar a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, así es como vamos a asegurarnos, digamos, una relación menor. Ok, eso por un lado. Eh, incluso, ¿verdad? Podemos pensar, por eso está acá la imagen, que por qué dos gotas iguales de líquido se unen para formar mayor, ¿verdad? Usted ha visto que si hay dos gotas juntas, apenas ellas se tocan, de una vez se funden en una sola gota, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? Justamente, ¿verdad? Para reducir, digamos, su área superficial, ¿verdad? Para reducir la superficie sin tener que cambiar la masa, ¿verdad? Y tampoco el volumen total. Entonces, justamente es esta la razón. Entonces, de ahora en adelante, cuando pensemos siempre en las superficies, acordémonos de esto, que todo sistema va a tratar de minimizar su superficie,
para minimizar así también su energía. Ok. ¿Cómo podríamos entonces, digamos, definir a la tensión superficial? Pues diríamos entonces que la tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para incrementar su superficie por unidad de área. Y ese va a ser, digamos, como el término formal, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Ahora, ¿de qué depende? Depende mucho de la naturaleza de las fases, ¿verdad? De alfa y beta, que usted va a tener ahí en contacto. Depende también de la temperatura, depende de la presión, ¿verdad? Temperatura y presión principalmente, pero como bien dijimos, ¿verdad?, todas las propiedades que sean intensivas entran en juego acá. Importante, tiene unidades de energía por unidad de área, ¿verdad? Que es otro temilla también que tendríamos que contemplar por ahí. Ok, vean que usualmente cuando nos referimos a tensión superficial, por cierto, utilizamos mucho la letra gamma, ¿verdad?, para poderlo representar. Entonces, nada más ahí como para que lo vayamos teniendo también en consideración, ¿verdad? Un poquillo la parte de la nomenclatura. Eso puede cambiar, pero eventualmente en la mayoría de los textos es así como aparece. Nos dicen entonces que el valor de G depende de la intensidad digamos, de las interacciones intermoleculares en el líquido, ¿verdad? Eventualmente. Ok, entonces vean que incluso por ahí podemos entonces ya ir contemplando algunas diferencias importantes. Vean que justamente para, digamos, visualizar un poco mejor toda esa parte, tenemos esa tablita, ¿verdad?, la tablita 4.1, que justamente nos indica algunos valores de tensión superficial para los diferentes líquidos, ¿verdad? Digamos, considerando que estamos trabajando a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo así, a mayores interacciones, mayor valor de la tensión superficial, ¿ok? Entonces, quiero que por favor se queden con ese concepto o con esa relación por acá, porque también, pues ahí, pues la vamos a seguir necesitando en algún momento. A mayores interacciones, mayor valor de la tensión superficial. Y justamente así es como justificamos estos datos, ¿verdad? El aumento de las interacciones intermoleculares, ¿verdad?, ya sea por las interacciones de los dipolos, por ejemplo, en el caso de los bencenos, ¿verdad?, o si estamos hablando del etilenglicol y el agua, serían más bien los puentes de hidrógeno, ¿ok? O si estamos hablando de los enlaces metálicos, entonces nosotros diríamos, ¿cuáles son las interacciones más fuertes? Las mayores interacciones serían los de los enlaces metálicos. Y justamente, ¿verdad?, eso es lo que conduce a un aumento de la tensión superficial. ¿Por qué? Porque aumenta el trabajo necesario para llevar las moléculas desde el interior del líquido hacia la superficie, ¿verdad? Obviamente va a ser más difícil que esas moléculas se muevan. ¿Por qué? Porque los enlaces son más fuertes. En cambio, por ejemplo, en un benceno por ejemplo, en el hexano, ¿verdad?, lo que tiene ahí son dipolos. Acuérdense que los dipolos en realidad son enlaces bastante débiles. Ok, entonces más o menos ahí como para ilustrar esa parte, ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo considerar, digamos, que la superficie de un líquido, las fuerzas intermoleculares fuera como un tipo de malla que si abarca más área, significaría que esa malla se tiende como a estirar más y por ende le está impregnando como más energía a las moléculas y por eso es que siempre trata de que sea menor energía y por eso ubicar menos área, por decirlo así. Exactamente, correcto. Acuérdense que siempre los sistemas buscan la estabilidad, ¿verdad?
cuando uno haga el estudio de lo que sea, ¿verdad? A nivel físico, químico, molecular, acuérdense que los sistemas siempre buscaban ser más estables. Entonces, claro, digamos que esa disposición, como decís vos, podríamos imaginarlo como una mallita, ¿verdad? Le podría conferir un poco más de tensión, digamos, a nivel interno al material, ¿verdad? O a la sustancia o a lo que estemos trabajando. Entonces, claro, justamente eso es lo que, digamos, se trata de disminuir, ¿verdad? En todo momento el sistema trata de que esa tensión superficial sea la menor posible, ¿verdad? Justamente para que no ejerza demasiada, digamos, presión hacia lo interno, ¿verdad? Y no vaya a modificar mucho ese estado de equilibrio al que siempre deberíamos de intentar llegar, ¿verdad? Entonces sí, correcto, es una muy buena forma de verlo, de hecho, y una muy buena forma de entenderlo. Ok, entonces, digamos que nos dicen por acá que la tensión superficial también depende de la temperatura. Ahora, ¿cuál es la relación entre tensión superficial y temperatura? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros disminuimos, o más bien, si nosotros aumentamos la temperatura, ¿verdad? Calentamos el sistema, ¿qué pasará con la tensión superficial? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué creen ustedes? Disminuye. Ok, disminuye, dice el compañero. ¿Alguno piensa que aumenta? No. Ok. Bueno, déjenme decirles que realmente la respuesta es acertada. Claro, cuando usted aumente la temperatura, la tensión superficial tiende a la disminución. Entonces, de una vez para que lo anoten por ahí. Desde un punto de vista molecular, ¿verdad? Cuando usted aumenta la temperatura, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted le está poniendo más energía cinética a las moléculas. ¿Se acuerda lo que pasaba cuando usted aumenta la temperatura? Lo que hacen las moléculas, por ejemplo, en un sólido, que son moléculas tan empaquetadas, empiezan a vibrar, ¿verdad? Entonces las moléculas vibran, vibran, vibran. Entonces usted les empieza a conferir una mayor energía cinética. Y esa energía justamente les permite vencer más fácil esas atracciones que existen entre ellas. Entonces, les es todavía más fácil irse hacia la superficie y, digamos, pasar a la interfase, ¿verdad? Esa es la lógica que podríamos emplear para poder entender ese estipulado. Ok, digamos que la espontaneidad desde el punto de vista termodinámico, dicen por acá, viene determinada por el valor de la energía libre de Gibbs, ¿verdad? La famosa G mayúscula. Entonces ya ahí habría que pensar un poquitillo también, ¿verdad? En el trabajo de la tensión superficial por unidad de área, evidentemente. Diríamos entonces que podríamos analizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, para procesos, vean que aquí tendríamos toda la formulilla, ¿verdad? Justamente el desarrollo de la fórmula de Gibbs, eh, que sería la definición formal de energía libre, ¿verdad? Donde usualmente teníamos que G era igual a H menos TS, que al final usted lo puede desarrollar y en forma diferencial a usted le queda algo como esto. Donde usted está entonces incluyendo varios términos por ahí. Si usted tiene una presión y una temperatura constantes, entonces usted puede decir que el dP va a ser 0 y el dT, el diferencial de temperatura y el diferencial de presión, ambos van a ser 0, ¿ok? Porque estamos trabajando en un sistema isotérmico e isobárico, ¿ok? Entonces, siendo así, esta formulilla la podemos transformar en algo como esto, que sería entonces que la tensión superficial únicamente estaría dada en función del área, ¿verdad? En general, la energía de Gibbs aumenta al aumentar la superficie, ¿ok?
Más o menos esa es como la, digamos, la lógica que podemos seguir. Hay toda una serie de cálculos y una demostración ahí, matemática y demás, pero bueno, como les decía, yo tampoco los voy a venir a abrumar acá un montón, es muy bonito y yo sé que a muchos de ustedes sí les llama la atención, les gusta, les atrae toda esta parte de las demostraciones y las fórmulas, pero pues de momento como para nosotros, digamos que es más que todo quedarnos con los conceptos básicos de cómo son esas interacciones, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que en este momento nos interesa. Por eso es que de momento no vamos a, como a entrar en detalle por ahí con esa clase de cosillas, pero claro que todo cuenta. Ok, hablemos ahora de, vean que ya hablamos de todo lo que es tensión superficial, ¿verdad? Más o menos por ahí ya estamos todos hablando del mismo tema. Entonces, sobre lo que son las interfaces líquidas, ¿verdad? Podemos hablar un poco también de las interfaces curvas, ¿verdad? Dentro de ese tema podemos incluir las interfaces curvas. El efecto de la tensión superficial siempre es minimizar el área, digámoslo así, interfacial, ¿verdad? Ya eso lo vimos. Entonces, justamente ya ahí habíamos justificado, ¿verdad? El por qué se va a dar entonces la formación de interfaces curvas, ¿verdad? Y esa siempre va a ser la tendencia. Que los líquidos van a adoptar la forma esférica en ausencia de otras fuerzas, eso sí, ¿verdad? Entonces, esta curvatura puede provocar diferencias de presión entre el interior y el exterior de esa fase curvada, ¿verdad? Que también va de la mano tal vez un poco con lo que nos mencionaba el compañero, ¿verdad? Justamente hablando un poco de esas energías y la presión que va entonces a ejercer. Esto va a tener al menos dos consecuencias importantes. Cambios de la presión de vapor y la capilaridad. ¿Okay? Entonces vamos a recordar un poquitillo cada uno de ellos. Para estudiar la parte de la presión de vapor tendríamos que referirnos a la ecuación de John Laplace, ¿verdad? Esa ecuación fue deducida allá por los años 1800, ¿verdad? Ya tiene bastante rato y justamente describe la dependencia de la presión de una fase con la curvatura de la superficie que la limita, ¿verdad? Justamente de eso se trata. Entonces usted puede suponer por ahí que tiene una fase alfa, ¿verdad? Formando una esfera de radio R, que es lo que tenemos aquí, en el interior de una fase beta. Si la fase alfa es un líquido y la beta es vapor, ¿verdad? Se tratará digamos, en este caso, de una gota, ¿verdad? Eh, si, digamos, la esfera se encuentra en condiciones estacionarias, ¿verdad? Diríamoslo así, las fuerzas que intentan comprimir la esfera debidas ya sea a la tensión superficial o a la presión exterior, ¿verdad? Que son estas que están aquí, tensión superficial, presión exterior, deberían entonces de estar equilibradas, ¿verdad? Esas fuerzas que están intentando ahí comprimir digamos, ese diámetro, tienen que estar equilibradas por la fuerza que al mismo tiempo intenta expandirla. ¿Y cuál es la fuerza que intenta expandirla? La presión interna, ¿verdad? Entonces debería de haber un equilibrio entre esa presión externa y la presión interna. Eh, las fuerzas que tienen su origen en la presión, ¿verdad? Siempre se pueden describir o escribirse como el producto de presión por área, ¿verdad? Eso es como lo que siempre utilizábamos acá. Entonces, digamos que al final, igual de todo un trabajo en donde equilibramos la fuerza, digamos, del interior con respecto a la fuerza externa, ¿verdad? Y realizamos ahí todo un trabajillo, obtenemos finalmente esta ecuación, que es la ecuación de John Laplace para una interfase esférica. Vean entonces que la fórmula queda muy fácil, ¿verdad? Porque entonces esa presión interior va a ser igual a la presión exterior más 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio de la esfera, ¿verdad? En el caso de una esfera plana, perdón, de una interfaz plana,
¿verdad? Donde no hay formas esféricas. ¿Qué pasaría con el radio? Podríamos asumir que el radio en ese caso es infinito, ¿verdad? Entonces, si el radio fuera infinito, diríamos que la presión interna es exactamente igual a la presión externa, ¿verdad? Entonces, básicamente, la diferencia de presiones se anula, ¿ok? Y bueno, en términos generales, digamos que no importa cuál sea la naturaleza de las fases implicadas, que la ecuación de Young-Laplace siempre va a ser válida. Eso también es muy importante. Incluso se puede generalizar en superficies curvas en general, no solamente esferas, ¿verdad? Entonces hay ahí algunas adaptaciones interesantes, ¿verdad? Como para óvalos y otras cosillas ya un poquillo más elevadas. Que bueno, como les digo, de momento, pues digamos que nosotros nos quedamos quedititos por acá. Y bueno, nos dice finalmente que los efectos de curvatura serán más importantes entre más pequeño sea el radio, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, entre más chiquititas sean las esferitas, más nos van a afectar o nos van a competir esos efectos de esa curvatura. Ok, eso sería con respecto a este tema de las interfaces. Hablemos ahora de la parte de capilaridad, ¿verdad? Porque vean que mencionamos en las interfaces curvas la presión de vapor, que es la que estudiamos acá, digamos, por medio de esta formulilla. Ahora hablemos un poco de la capilaridad. Bueno, primero, ¿cuál era ese fenómeno? Acuérdese que ese era el movimiento digamos, de un líquido dentro de los espacios de un material poroso debido a las fuerzas de adhesión y a la tensión de la superficie, tal cual se puede observar ahí en la imagen, ¿verdad? Claramente con colorcillos y todo, ¿verdad? Es como básicamente la capilaridad va de la mano con la absorción, ¿verdad? Entonces por ahí ya son términos que tenemos que ir contemplando. Usualmente, ¿verdad? Digamos, la interfaz, ahí la interfase líquido con gas no es plana, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, ustedes se acuerdan justamente que uno batallaba un poquillo con esto en química, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa forma curva? ¿Cómo le llamábamos en química? ¿Alguna se acuerda? Que básicamente usted tenía aquí los instrumentos graduados, entonces, por ejemplo, si usted quería tener una medición exacta, usted siempre se fijaba, digamos, en la parte de abajo de esa concavidad, ¿verdad? Ok, muy bien, sí, correcto, bien, compañeros, Rolando, ajá, Fabián, ok, ya lo tienen, menisco, ¿verdad? Ese es el famoso menisco. Entonces, si nosotros alcanzamos, digamos, el equilibrio entre las tensiones que se están generando acá, ¿verdad? Tanto las dos tensiones verticales como la tensión que se está generando en ángulo debido a la presión del gas, ¿verdad? Entonces podríamos escribir algo como esto, ¿verdad? Podríamos incluso ahí despejar la igualdad, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar detalles acerca del ángulo de contacto, ¿verdad? De ese zeta que está acompañando al coseno. Igual de esa expresión se pueden deducir un montón de cosillas más, ¿verdad? Ahí bastante interesantes, pero bueno, como les digo, de momento no vamos a entrar en mayor detalle. Sí me interesa nada más que ustedes recuerden que cuando, digamos, ese ángulo de contacto, ¿verdad? Entre el sólido y el líquido está entre 0 y 90 grados, decimos que el líquido puede mojar, ¿verdad? Algo así, es como que puede mojar. Si no, entonces no lo haría. Ya vamos a entrar en detalle con eso del ángulo, porque ese ángulo es muy importante para nosotros. Ok, pero bueno, de momento quedémonos con esa noción. Entonces vayan viendo ahí los ángulos, ¿verdad? Obviamente en este caso, por ejemplo, diríamos que el líquido moja y en este caso B diríamos que no moja, porque más bien es un ángulo mayor. Ok.
¿Cuándo no moja? Es que suena muy raro, ¿verdad? Como que moja o no moja, es como que de verdad logre humedecer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo es que se podría formar una concavidad como estas? Porque vea que aquí el menisco está como quien dice al revés, uno está acostumbrado a verlo según el caso A. Entonces, ¿cuándo se daría un ángulo superior a los 90? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, mercurio y vidrio, ¿verdad? Entonces, el líquido no moja el sólido, en este caso. Entonces, más o menos ahí como para que tengan una idea de esta parte de capilaridad. Ok, ¿qué más decimos? De momento quedémonos con esta parte, ¿verdad? Como les digo, hay un montón de fórmulas y deducciones. De momento nos vamos quedando con lo más básico. Sistemas multicomponentes. Hablemos un poquitillo de esta parte. En el tratamiento termodinámico de, digamos, de todo lo que son las superficies, de los sistemas multicomponentes, se ha de incorporar también la composición como una variable, ¿verdad? Existen dos aproximaciones, el modelo de Gibbs, ¿verdad?, que data de 1878. ¿Qué suponemos ahí? Se supone que la interfase es una superficie con un volumen nulo. El otro modelo es el de este señor Guggenheim, ¿verdad?, de 1940, que considera más bien que la capa interfacial es una fase tridimensional, ¿ok? Entonces, vean que hay dos estipulados. ¿Cuál es el que se va a utilizar para todo lo que es el tratamiento termodinámico de las interfaces en sistemas multicomponentes? Nos quedamos con Gibbs, ¿ok? Entonces, digamos que en este modelo, en el modelo de Gibbs, las fases se separan por una superficie de espesor nulo, ¿verdad? Eso es lo que él nos está diciendo. Entonces, la superficie, por ahí aparece la superficie divisoria de Gibbs, es lo mismo, ¿verdad? Esa interfase básicamente se le llama así, superficie divisoria de Gibbs. Digamos que la localización de la superficie es un poco arbitraria, ¿verdad? Pero lo lógico es que la vamos a poner en el interior de la región interfacial, ¿verdad? Eso es lo más lógico, tal cual lo estamos mostrando acá en la figura. Entonces, el sistema modelo se elige de forma tal que las propiedades extensivas, ¿verdad?, extensivas, las que sí dependen de la masa, como el volumen total, como por ejemplo puede ser la energía interna, puede ser la entropía, sean iguales a las del sistema real, ¿ok? Porque vean que en realidad este es un estipulado. Esta es la región interfacial en un sistema real, según lo que hemos venido comentando, que se encuentra en el orden de unas cuantas moléculas, ¿verdad?, de diámetro, de 4 a 6 aproximadamente, es un espesor chiquitito, pero Gibbs dice que el espesor es nulo, ¿verdad? Entonces él nada más plantea esa superficie divisoria, ¿ok? Entonces ese es el estipulado, ¿verdad? En realidad, que las propiedades extensivas sean iguales a las del sistema real. Además, las fases alfa y beta del modelo se definen de modo que tengan las mismas propiedades intensivas que en el sistema real, ¿verdad? Las intensivas van a ser iguales. Lógicamente, pues las propiedades extensivas de cada una de las fases del modelo no pueden ser iguales que en el sistema real, ¿verdad? Porque se ha eliminado, digámoslo así, ¿verdad?, entre comillas, una parte del sistema, que era la región interfacial. Entonces, digamos, el volumen de las fases, ¿verdad?, el volumen alfa, el volumen beta en el modelo, no pueden ser iguales a las del sistema real, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia por ahí. Véalo acá, por eso nos están diciendo, son un poco diferentes a las reales. Tampoco podemos tener, por ejemplo, el mismo número de moles, ¿verdad? Hay que hacer esa diferencia. Entonces, la clave del modelo reside en asignar a la superficie divisoria, la de Gibbs, los valores de las propiedades termodinámicas que sean necesarios para que el modelo tenga un volumen, una energía, una entropía y número de moles del componente iguales a los del sistema real.
Al final, digamos, todas estas propiedades que son ahí como asignadas a la superficie divisoria se conocen como propiedades de exceso superficial, ¿verdad? Básicamente. Todas esas superficies que usted asigne acá en el modelo son propiedades de exceso superficial, así es como se les conoce. Por si se las topan por ahí o en ese término, pues ya más o menos saben de qué les están hablando. Y bueno, lógicamente, como ustedes se imaginarán, con respecto a esta teoría, ¿verdad? Y el modelo de la superficie divisoria, hay un montón de cosas, ¿verdad? Entonces usted incluso puede encontrar ahí como la cantidad de exceso superficial, por así decirlo, ¿verdad? Hay toda una descripción termodinámica de ese modelo, que incluye un montón de cosillas para los procesos reversibles. Tiene que ver también con, por ejemplo, bueno, digamos, con las diferentes variables, presión, volumen, temperatura. Nuevamente hay por ahí algo de tensión superficial, pero como les comentaba, de momento nosotros nos quedamos queditos por acá y nada más pues tratamos de recordar un poco por ahí de qué trata el modelo más o menos y a qué hace referencia. Ahora bien, en general, si el disolvente, que es el componente 1, ¿verdad?, es agua, se pueden observar tres tipos de comportamiento para la tensión superficial en función de la concentración de soluto, que en este caso viene siendo el componente 2, y eso va a depender de la naturaleza justamente del soluto, ¿verdad? Entonces, tal cual se muestra en la figura, ¿verdad? Como lo pueden ver, aquí hay una variación con la concentración, ¿verdad? Que es el eje X, de la tensión superficial, que es el eje Y, de disoluciones acuosas de diferentes sustancias, ¿lo ven? Entonces, podemos tener tres comportamientos diferentes, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1, ¿verdad? Si usted se fija, lo que está haciendo es que conforme usted aumente la concentración, también aumenta la tensión superficial. A este tipo 1 se le conoce como sustancias inactivas. Entonces, para estas sustancias, la tensión superficial aumenta ligeramente con la concentración. Usualmente estas son sustancias que no tienen como la tendencia a absorberse en la interfase, ¿verdad? Sino que más bien como que se acumulan en el interior de la fase acuosa. Entonces, eso es como lo que usualmente hacen ellas. Vean que estoy hablando de adsorción, así con D, ¿verdad? No de absorción, sino de adsorción. Ahorita vemos la diferencia y la recordamos un poquitito. Ok, pero bueno, ahí hay varios ejemplos, ¿verdad? Que uno podría pensar con respecto, por ejemplo, al agua y las sales, pensando en sales inorgánicas que pueden llegar a ser sustancias del tipo 1, ¿verdad? Cuando las colocamos en agua, usualmente las sales inorgánicas, como llámese cloruro de sodio, ¿verdad? O sal de mesa común, pueden llegar a tener un comportamiento del tipo 1. Ok, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, yo creo que de momento podemos dejarlo así. Bueno, en realidad, con respecto al tipo 1, creo que eso es la siguiente diapositiva. ¿Ok? Bueno, ya esto es del tipo 2. Más bien, del tipo 2 y el tipo 3, a estas más bien se les conocen como las sustancias inactivas, ¿verdad? Entonces, para estas sustancias, como lo vimos anteriormente en el grafiquillo, ¿verdad?, la tensión superficial, si lo ven, esa tensión disminuye cuando aumentamos la concentración, ¿verdad? Entonces, digamos en este caso, son sustancias que más bien tienden a absorberse en la interfase. Usualmente tienen como más concentración, digamos, como relativa al disolvente, ¿verdad? Que propiamente en el interior de esas fases acuosas. De particular interés, ¿verdad? Tenemos, digamos, dos comportamientos. Podemos tener sustancias que presentan una parte hidrofílica, ¿verdad? O podemos tener
las que presenten más bien un comportamiento hidrofóbico, ¿verdad? O hidrófobo. De las dos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguno recuerda? Una vez que disuelve el agua y el otro no lo disuelve. Ok, correcto, ¿verdad? Vean que en realidad, digamos que aquí la misma palabra, ¿verdad? Nos está diciendo, según el término, ¿a qué se refiere? Recuerde que una filia es una afinidad, entonces hidrofílico es que tiene afinidad con el agua, ¿verdad? Mientras que las fobias más bien representan un rechazo, entonces la parte hidrofóbica más bien sería la que no se lleva con el agua. Usualmente las hidrofílicas tienen una parte polar, ¿verdad? Entonces ahí es donde se llevan bastante bien todos los grupos orgánicos, ¿verdad? Por ejemplo, los hidróxidos o algunas cadenillas por ahí largas de bencenos y demás. Mientras que la parte no polar, ¿verdad? Tiende a ser hidrofóbica. Por ejemplo, todas las cadenas hidrocarbonadas, ¿verdad? Tienden a ser hidrofóbicas. Y por eso es que tenemos ahí el esquemilla, más o menos para acordarnos. Entonces, mientras que la parte polar, ¿verdad? Como, qué sé yo, los ácidos, los alcoholes, interaccionan fuertemente con las moléculas de agua, ¿verdad? Lo que hacen es aumentar la solubilidad. La parte hidrocarbonada más bien interactúa muy débilmente con las moléculas de agua. Entonces, la parte hidrocarbonada va a tender a situarse fuera del disolvente, ya que de esta manera no estaría rompiendo las interacciones entre el agua, ¿verdad? Con los puentes de hidrógeno y demás, que dicho sea de paso son bastante fuertes. Bueno, relativamente hablando, si los comparamos con los otros enlaces. Ok. El comportamiento, digamos, 2 o 3 lo determina básicamente la insolubilidad de la sustancia, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar un poquitito de eso. Incluso, como ejemplo, podemos mencionar la longitud de las cadenas, ¿verdad? Cuando las cadenas son chiquitillas, el compuesto usualmente es parcialmente soluble, es hidrofílico, ¿verdad? Entonces se puede ir acumulando ahí en la interfase y podría evolucionar al tipo 2, ¿ok? De lo contrario, si tenemos cadenas grandes que tengan 10 o más átomos de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, esta que tenemos acá, que son las sales de ácidos orgánicos, básicamente el oleico, ¿verdad? Estas moléculas más bien son muy poco solubles. ¿Y qué es lo que implica esto? Que se acumulen en la superficie. Entonces, de este tipo, las que se acumulan en la superficie, más bien son del tipo 3, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado por ahí y hacer la diferencia entre una y otra. Ok, nada más aquí para recordar entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes vieron en caracterización de materiales o incluso en biomateriales, ¿verdad? En muchos cursos donde han tenido que ver algo de caracterización, ¿se acuerdan del ángulo de contacto? Sí, sí lo vieron. Ok. Bueno, recuerden nada más ahí para el tema de esta parte, ¿verdad? Básicamente lo que uno hace es algo muy fácil. Usted toma el sólido, el sustrato, y lo que hace es colocar una gota encima de ese sustrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, lo que vamos a medir es este ángulo, ¿verdad? El que se estaría formando entonces acá con respecto a una línea tendida que nace a partir de la curva, de la curvatura del líquido con respecto a la horizontal. Y justamente, ese ángulo que se forma ahí es para nosotros el famoso ángulo de contacto. Y acuérdense entonces que esta es una manera para nosotros de evaluar si las sustancias o digamos los materiales son hidrofóbicos o hidrofílicos, ¿verdad? Entonces digamos que es algo muy fácil, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que hace uno? Nada más en el experimento coloca la gota y le toma una foto, ¿verdad?
Entonces le tomo una foto con buena resolución y ya después usted puede, digamos, ahí encontrar el ángulo con algún software por ahí de edición, e incluso hay algunos aparatos que básicamente ya poseen el goniómetro, ¿verdad? Integrado, entonces automáticamente ya usted le van a tirar de una vez cuál es el valor del ángulo. Ahora, recordando un poco y vean, siguiendo justamente la lógica que mencionábamos anteriormente con capilaridad. Entonces, vea que esto está bastante sencillo. Si usted ve que la gota, y en realidad siga la lógica, ¿verdad? Si usted ve que la gota, usted la coloca en el sólido y la gota queda casi perfecta, significa entonces que el sólido no la está absorbiendo, ¿ok? Entonces significa que hay una cierta hidrofilia por ahí, ¿verdad? Mientras que si más bien usted coloca su gota y usted ve que esa gota tiende a expandirse a lo largo de todo ese sustrato, ¿qué es lo que está pasando ahí? Más bien significa que casi que el sólido la está absorbiendo, entonces hay, digamos, un cierto comportamiento hidrofílico por parte de ese material base, que es básicamente lo que tenemos acá, ¿verdad? En ese esquemita. Entonces pasamos de material, sí, bueno, un material o una sustancia hidrofóbica hasta tener ángulos de contacto más pequeños, menores a 90, que indican más bien que hay bastante hidrofilia por ahí. Ok, bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá de lo que hemos logrado avanzar. Ok, perfecto. Créanme que traté con el corazón de hacer que este tema fuera amigable, ¿verdad? Por todos los medios, porque pues sí tiende a ser bastante denso, como les decía al inicio. Entonces a veces se van mucho a las fórmulas. Si ustedes revisan los textos, se van a dar cuenta que hay un montón de fórmulas, demostraciones y cosillas que no es que no sean importantes o interesantes, porque claro que lo son, pero si nos ponemos a ahondar mucho, probablemente no nos da tiempo de cerrar. Entonces, nada más ahí como para que lo tomemos en consideración, por ahí, lo del tema del ángulo de contacto y demás. Y así de fácil es como entonces nos damos cuenta si una sustancia es hidrofóbica o es hidrofílica. Ahora, ¿qué pasa entonces en los solutos tipo 3? La saturación se alcanza rápidamente. ¿Por qué? Porque la tensión superficial disminuye muy rápido al principio para que una vez alcanzada la saturación permanezca relativamente constante, ¿verdad? Bueno, los compuestos del tipo 3 se denominan entonces agentes tensoactivos o surfactantes. ¿Alguna o alguno ha escuchado ese término de tensoactivo o surfactante? Sí, yo creo que Sí, eso es para los jabones, digamos, el jabón es uno para la ropa, algo así era. correcto, correcto, excelente, muy bien. Vean, acuérdense que todo lo que tiene que ver con detergentes, más que todo, ¿verdad? Usualmente implican este tipo de agentes. Entonces, nada más ahí les recuerdo, ¿verdad? Los tensoactivos, entonces, a veces incluso los ponen así como tensioactivos, ese término también se utiliza. Son sustancias que pueden influir por medio de la tensión superficial, digamos en la superficie de contacto entre dos fases, ¿ok? Entonces, qué es básicamente lo que haría? Digamos que lo que hace es como reducir esa dureza, esa tensión superficial del agua. Entonces, digamos que en esencia lo que haría es que las moléculas sean, como quien dice, más resbaladizas, ¿verdad? Por lo que es menos probable que se vayan a adherir, ¿verdad? Que se vayan a juntar entre sí, y es más probable que interactúen, digamos, con elementos que digamos, en otro momento no lo harían, como por ejemplo el aceite o como por ejemplo la grasa, ¿verdad? Y ese es entonces el papel que juegan estos agentes. ¿Por qué se llama surfactante? En realidad es un anglicismo, ¿verdad? Viene la palabra en inglés surfactant, ¿verdad? Que a su vez viene digamos, de todo un término compuesto que es Surface Active Agent, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde viene el agente surfactante. Eh,
Me imagino que si lo han visto por ahí y demás, ustedes lo recuerdan justamente cuando se habla de los problemas de la contaminación, ¿verdad? Ese es justamente, esos agentes son justamente los, digamos, los que hacen que los detergentes sean una sustancia tan nociva, ¿verdad? En términos de contaminación ambiental. Em, digamos que es así como que usted extiende la contaminación. De hecho, usualmente a mayor cantidad de agente surfactante o tensoactivo, usted tiene una mayor cantidad de espuma también, ¿verdad? Entonces, ahí para los que dicen que es que si no tiene espuma no sirve, ¿verdad? No, no necesariamente, ¿verdad? Em, pero bueno, de hecho ese es todo un tema, ¿verdad? Eso es todo otro tema por ahí. Em, entonces, al disminuir la tensión superficial, ¿verdad?, que existe entre el agua y la grasa, lo que hacen es entonces que va a ser más fácil, digamos, retirarla o eliminarla, por ejemplo, de los tejidos de la ropa, ¿verdad? Y ese es el principio, como dice el compañero, de los detergentes y todo este asunto con ciertos jabones y demás. Ok. em, con respecto a este tema de, digamos, de la modificación y los usos y demás, por ahí también se utiliza un principio similar, ¿verdad? En todo lo que son las plantas purificadoras de agua. Entonces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad alguna vez de visitar alguna planta previo, digamos, a todo lo que es el ingreso digamos, del agua a la planta potabilizadora. Lo primero que se le hace es agregarle unos sulfatos, ¿verdad? Usualmente son sulfatos de amonio. Em, ¿Para qué? Para que tengan un efecto similar a un tensoactivo, ¿verdad? Entonces, ellos, bueno, no tan similar, ¿verdad? Porque en realidad el tensoactivo lo que hace más bien es como dice ahí, disminuir esa tensión superficial. En este caso, digamos, estos sulfatos más bien lo que hacen es como atraer hacia sí diferentes moléculas o diferentes compuestos, entonces se les llaman agentes floculantes, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va el cuento y también tiene que ver con tensión superficial. Al final, el principio es un poco similar, ¿verdad? Solo que se utilizan como en sentidos opuestos, porque los floculantes más bien lo que hacen es atraer las sustancias hacia sí. Entonces ya después de eso se pasan a los procesos de decantado, a los tanques, luego pasan a los filtros y todo lo demás, ¿verdad? Por cierto, esa es como la parte del proceso más cara de la planta potabilizadora, ¿verdad? Los sulfatos, porque usualmente esos sulfatos de amonio son importados, o lógicamente, ¿verdad? Y vienen, bueno, digamos acá el AIA los importa de Panamá, pero sí son bastante caros, ¿verdad? No recuerdo ahorita en cuánto andaba el saco, pero sí es caro. Bueno, en fin, no nos desviemos más del tema. Ese era un comentario aparte. Hablemos ahora de las interfaces sólidas. Ya entonces repasamos un poquitito los líquidos. La interfaz sólida es un poco más, digamos, un poco más rápida, ¿verdad? De estudiar. Va a ser un poquitito más corta. Normalmente nosotros partimos de la idea, ¿verdad? O pensamos que en la superficie de un sólido, en realidad lo que vamos a tener es una estructura homogénea, donde todos los átomos van a ocupar posiciones bien definidas y vamos a tener repeticiones de forma regular, principalmente si estamos hablando de estructuras cristalinas y demás, ¿verdad? Sin embargo, pues todos sabemos que esa es una situación muy ideal, ¿verdad? Muy teórica que a veces resulta difícil de conseguir en la práctica. ¿Por qué? Porque de ahí, las superficies de los sólidos están llenas de defectos, ¿verdad? ¿Por qué están con defectos? De ahí, por varias razones. El mismo proceso de crecimiento, por ejemplo, del cristal, ¿verdad? Hace que muchas veces se generen esas imperfecciones, incluso procesos sufridos por ahí, ¿verdad? A lo largo del tiempo, una vez que ya se formó el sólido, ¿verdad? Cualquier proceso por ahí, algún agente que le pueda afectar. Bueno, todos esos defectos entonces se pueden ir clasificando según su topología, por así decirlo, ¿verdad? Que pues en su momento yo sé que ustedes estudiaron todo eso. Em,
bueno, en este caso la presencia de esos defectos puede ser importante, ¿verdad? Para nosotros cuando estudiemos todos los procesos de las superficies, porque los átomos, digamos, que se encuentran allí, ¿verdad? Los átomos implicados en esas superficies defectuosas usualmente son un poco más reactivos. ¿Por qué? Porque tienen menos valencias cubiertas, por así decirlo, ¿verdad? Tienen, como decir, sus valencias desnudas. Entonces, eso, pues, obviamente hace que sean más activos en ese sentido. Vamos a tener entonces diferentes defectos, ¿verdad? Por ejemplo, en la superficie de un cristal, nada más ahí como para ir recordando, podríamos tener, por ejemplo, defectos de terrazas, podemos tener esquinas, ¿verdad? Escalones. Si, por ejemplo, lo analizamos en un eje vertical, ¿verdad? Ahí tendríamos una diferencia, hay un escalón, una gradilla. Por ahí está el defecto del adatón también, ¿verdad? Que es algún cristalito por ahí que creció tal vez de una forma un poco errada, ¿verdad? Con respecto a los demás, etcétera, etcétera. Además de esos defectos estructurales, cuando estemos estudiando las superficies sólidas, tenemos que tomar en cuenta también cuál va a ser la composición, ¿verdad? Eso es sumamente importante para nosotros también. Ok. Y por cierto, esta parte nos lleva a lo que vamos a ir viendo justamente, creo que ya la otra semana, que tiene que ver con cómo hacemos para mantener las superficies limpias, ¿verdad? Entonces, usted puede aplicar un montón de técnicas. Por ejemplo, se utiliza bastante las técnicas de vacío, ¿verdad? Que entonces usted lo que hace es generar un vacío, por ahí. Más que todo como para reducir, digámoslo así, la frecuencia de impacto sobre cada uno de los átomos ahí superficiales. Entonces, bueno, hay todo un proceso. Puede tener métodos abrasivos, ¿verdad? Un poco más físicos, más mecánicos, ¿verdad? Y menos costosos, etcétera. Hay un montón de cosillas que se pueden hacer. Y bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Esto nos lleva entonces a la parte de dos términos que son fisisorción y quimisorción. Okay, ¿a qué se refieren? Bueno, antes de entrar en detalle con las definiciones, me interesa rescatar tres términos. ¿Qué era absorción y qué era adsorción? Lo que les decía ahora, una es con B y la otra es con D. Bueno, acuérdese que cuando usted habla de absorción, ¿verdad? Usted lo que tiene es retención de una sustancia por las moléculas que posee otra, bien sea en estado líquido o gaseoso. Es decir, en absorción hay una sustancia que atraviesa un cuerpo, básicamente, ¿verdad? Tal cual se puede observar acá en la imagen. Un ejemplo típico de absorción, así fácil, rápido, de ahí la esponja a lavar los trastes, ¿verdad? Eso es absorción. Ahora, ¿qué es adsorción? Con D, perdón. Es el proceso de unión de una molécula procedente de otra sobre la superficie de un sólido, ¿verdad? Entonces, vea que en realidad ya diríamos que esa otra sustancia no atraviesa el cuerpo, sino más bien se queda adherida, digamos, en esa superficie. Por eso se llama así, ¿verdad? Absorción de adherirse, de adherencia. Este, de ahí un ejemplo también así bien fácil y bien típico puede ser, ustedes se acuerdan como, bueno, no sé si ustedes se acordarán de eso, cuando a uno le regalaban, a los chiquillos les regalaban como como unos muñequillos como de goma, ¿se acuerda? Que usted los tiraba contra la pared. Entonces eran unos muñequillos que parecían como mocos de colores, ¿verdad? Entonces usted los tiraba contra la pared y los muñequillos se venían así como resbalándose contra la misma pared, ¿verdad? Entonces venían cayendo siempre pegados a la pared. Ok, todo eso se daba por un fenómeno de absorción y de hecho si usted se fijaba en esos muñequillos siempre estaban todos sucios, ¿verdad? Porque se les pegaba todo. Ok, eso es absorción. Ahora, ¿qué es desorción? De ahí el proceso inverso a la absorción. Entonces más bien sería como que, digamos, exista un cuerpo, ¿verdad? Un material que repela la adhesión de otra sustancia. Entonces, siendo así, y si ya tenemos claros esos conceptos,
podríamos ahora sí explicar qué es absorción física, ¿verdad? O fisisorción. Entonces acá nos lo definen. Dice la fisisorción, las moléculas del gas se mantienen unidas a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der Waals. Todo lo que son interacciones dipolares, dispersión o inducción. Mientras que en la absorción química, las moléculas de gas se mantienen unidas a la superficie formando un enlace químico fuerte, ¿verdad? Entonces, ven que en realidad ahí la diferencia es el tipo de enlace que va a mantener la unión, ¿verdad? Eso es básicamente la única diferencia que vamos a tener ahí. Ok, un ejemplo, digamos, de esta parte, ¿verdad? Podría ser el uso del cloruro de calcio anhidro, ¿verdad? Cuando usted lo usa como un desecador. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? El agua de la atmósfera se empieza a absorber, ¿verdad? Y después, cuando ya, digamos, se completa esta absorción, pasa directamente a la absorción. Y entonces ahí ya se genera, digamos, una reacción. Entonces lo que se empiezan a formar son hidratos, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va ese asunto. Em, bueno, aparte de eso, creo que no hay mucho más que mencionar acá, ¿verdad? Simplemente hay muchísimas cosillas también ahí. Nada más me interesa mostrarles entonces una tablita comparativa. Me pareció bastante ilustrada, digamos, todo lo que tiene que ver con estos procesos. Vean que ahí entonces nos hacen una comparación con respecto a lo que son las diferentes propiedades, desde las interacciones, que son las que nos definen justamente la diferencia entre uno y otro, hasta, por ejemplo, el tipo de proceso, termodinámicamente hablando. Vean que son reversibles, no específicos, pero en la quimisorción son reversibles a temperatura y digamos específico, ¿verdad? Entre esa reversibilidad y cero. Por ahí incluso podemos hablar del número de capas, ¿verdad? Absorbidas, dependiendo de cuál sea entonces el proceso, etc. Usualmente vean que los procesos de fisisorción son más rápidos que los de los quimisorción, ¿verdad? Em, por qué estos procesos de fisisorción son más rápidos? ¿En qué creen ustedes que vaya eso? ¿Con quién podríamos explicar esa velocidad? ¿A alguno se le ocurre algo? Considerando el concepto, digamos, de cada uno de ellos, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Por qué uno es más rápido y otro es más lento? Porque tal vez tienen que romper cadenas para realizar el enlace y el otro no. Correcto, correcto. Vean que en este caso, si pensamos, bueno, los dos tienen que romper, más bien, ¿verdad? En ese caso sí, ambos rompen, pero entonces pensemos en que hay que destruir enlaces de Van der Waals. Digamos que eso no es difícil, pero pensemos ahora que hay que destruir un enlace covalente, por ejemplo, ¿verdad? Un enlace químico. Obviamente, estos enlaces son mucho más fuertes que lo que se podría formar de unión por medio de Van der Waals. Entonces, como es más difícil romper estos enlaces fuertes, por eso es que, digamos, los procesos son más lentos, ¿verdad? Y la velocidad siempre es menor. Entonces, claro, lo podemos explicar por su naturaleza química, justamente. Ok, entonces con respecto a lo que son, ya más o menos como para ir aterrizando un poquitillo, las isotermas de absorción, bueno, ya estudiamos en el caso de los líquidos, ¿verdad? La absorción en la interfase, por ahí se estudió más que todo a través de la variación, de la tensión superficial, ¿verdad? Con Gibbs. En el caso de los sólidos, la tensión superficial no es una magnitud que sea tan fácil de determinar, ¿verdad? Como dice acá, siendo mucho más sencillo entonces medir directamente la cantidad de gas absorbido a una temperatura dada en función de la presión P del gas en equilibrio con el sólido.
Entonces, ¿cómo se realiza esta medida experimentalmente? Bueno, como hemos estado comentando, ¿verdad? La superficie del sólido en una primera instancia tiene que estar completamente limpia, ¿verdad? Luego lo que se hace es que se calienta un poco el sólido, ¿verdad? De toda esa superficie del sólido con una superficie limpia, se calienta en alto vacío, ¿verdad? Acuérdense que, digamos, el vacío es el que nos ayuda a mantener esa limpieza. Ok, alternativamente podría tal vez como evaporarse y recondensar el sólido, ¿verdad? Por así decirlo, en ese alto vacío, ¿verdad? Entonces se bombardea la superficie con iones, ¿verdad? Se empieza a bombardear, se van entonces rompiendo ahí los cristalillos, ¿verdad? Sólidos en ese vacío y se genera entonces una superficie completamente limpia. Ese sólido ahora se introduce entonces en un recipiente que tenga una cantidad conocida de gas, ¿verdad? Y se deja ahí hasta que alcance el equilibrio. Entonces, ahora sí, esa cantidad absorbida de gas se puede conocer por diferentes medios, ¿verdad? Y son todos estos que estamos mencionando aquí. Así es como se realiza esa medida de forma experimental. Hay varias maneras, por diferencia de presión, por gravimetría, por desorción en flash. Vea que ahí nos indican, se calienta rápidamente la superficie, desorbiendo el gas y midiendo el aumento de la presión, ¿verdad? Que va a generar entonces esa repulsión. Se puede entonces medir directamente el aumento de la presión, trazadores radioactivos o por métodos de flujo. Ok. Repitiendo ese experimento a distintas presiones, usted puede obtener datos de cantidad de gas absorbido con respecto a la presión en equilibrio a una temperatura dada, ¿verdad? Y eso, justamente a eso es a lo que le llamamos la isoterma de absorción, ¿verdad? Justamente. Entonces, nada más repita ese experimento con diferentes cantidades de gas, digamos, una presión en equilibrio a una temperatura dada y usted va a tener las isotermas. En las isotermas de absorción se presenta usualmente la presión de gas en equilibrio, vean acá, en el eje X, mientras que en el eje Y usted lo que representa es la cantidad absorbida, ¿verdad? Entonces por eso es que aparece ahí, digamos, como el volumen, ¿verdad? Aunque en realidad no solamente se puede expresar en volumen, podríamos pensar, por ejemplo, en moles, ¿verdad? También. Ok, entonces, vean que esas isotermas pueden, por cierto, tener diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo de la forma que tenga la isoterma, pues así será también el comportamiento, digamos, en este caso, del sólido. Por ejemplo, si usted tiene una isoterma tipo 1, ¿verdad? Esta se le llama la isoterma de Langmuir. Esta es una absorción en monocapa, ¿verdad? Entonces, la cantidad absorbida, ¿verdad? Lo que va a hacer es aumentar con esa presión hasta alcanzar un valor límite, ¿lo ven? Que básicamente cuando se alcanza este valor límite, ¿qué es lo que significa? Que hay un recubrimiento de la superficie por la monocapa, ¿verdad? Básicamente. Entonces, este tipo 1 es así como la característica de un proceso de quimisorción, ¿verdad? Los procesos de quimisorción presentan esta isoterma tipo 1. La del tipo 2 es indicativa de una absorción física en multicapa. Entonces ustedes pueden ver ahí que hay un ascenso ahí rápido al inicio, ¿verdad? Que corresponde a la formación de la primera capa, que tiene entonces en este caso una constante ahí digamos, de formación mayor que para el resto de las capas. Y bueno, al seguir aumentando la presión, se forma una segunda capa, ¿verdad? Después de aquí, de este stand-by, se forma una segunda capa de moléculas ahí absorbidas y ahí puede continuar, ¿verdad? Entonces puede estar seguida de otras más. La del tipo 3, en este caso, corresponde también a una absorción física en multicapas, ¿verdad? Pero ven que acá la constante de equilibrio de formación de la primera capa,
es igual que para las otras capas. Por eso es que no se observa ahí una diferencia entre el llenado, ¿verdad?, de la primera capa y el resto, como sí se nota acá, ¿verdad? Entonces, digamos ahí donde se mantiene ligeramente, ¿verdad?, con poca pendiente. Entonces, esa es como la única diferencia, ¿verdad?, que aquí no se aprecia muy bien la formación de una capa y otra. ¿Qué pasa con los tipos 4 y 5? Corresponden entonces a una absorción en multicapas sobre lo que serían los materiales porosos, ¿verdad? Vean que en realidad difieren, digamos, los tipos 4 y 5, son diferentes de los tipos 2 y 3, ¿verdad? Porque tienen ahí como una rama horizontal, ¿verdad? Una cierta saturación. Bueno, usualmente ya ahí se empieza a hablar de otros fenómenos como lo que llaman el ciclo de la histéresis, ¿verdad? Eso se da más que todo por la condensación, ¿verdad? Por la forma irregular de los capilares, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya ahí habría que estudiar un poquitillo todo lo que es esa formación. Entonces ya ahí empiezan a entrar otro montón de ecuaciones, hay explicaciones también y digamos detalles para cada una de esas isotermas. Entonces se pueden ir explicando o detallando cada una de ellas. De hecho, por ejemplo, hay extensiones de la isoterma acá, de la forma de Langmuir también, por ejemplo, y hay un montón de variantes con respecto a ese estudio. ¿Qué más podemos comentar acá? Bueno, ahí siempre va a haber un cierto efecto también de la temperatura, ¿verdad? Sobre el equilibrio de absorción, no solamente, digamos, lo que tiene que ver con presiones, sino también temperaturas, de nuevo, ¿verdad? Hay todo un estudio por ahí, por ejemplo, en las isotermas de Langmuir también hay ciertas restricciones, ¿verdad? En fin, hay muchísimas cosas más, pero bueno, de momento, a pesar de que el tema es muy bonito y da para mucho, como les digo, nosotros no vamos a ahondar más, ¿verdad? Pero bueno, esos son los diferentes tipos y al menos ya ustedes pueden tener una noción, ¿verdad?, de cuál es la diferencia entre uno y otro. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Profe, ¿Sí? en el eje Y, ¿el V es volumen o presión? En el eje X es presión y en el eje Y lo que tenés es concentración. Entonces acá la expresan como volumen, pero no exactamente puede ser volumen, a veces lo colocan en moles también, ¿verdad? Pero sí, es concentración. Pero concentración del aire que está encerrado o de lo que hay en la superficie del material. No, concentración de lo que hay en la superficie del material, correcto. Ah, ok. Okay. Ajá, ajá. Ok, sí. Sí, de hecho, tenés razón, no habíamos hecho ahí la diferencia, ¿verdad? Porque sí, no dijimos de quién, pero sí, usualmente esa es la concentración expresada, bueno, en este caso como por volumen, pero puede ser también en moles, ¿verdad? Por lo general, esta es como la forma más usual y es la que nos da la forma ahí de estudio, pero sí, generalmente tiene que ver con concentración de lo que haya afuera, ¿verdad? Digamos, de algún gas o demás. El gas, digamos, que ejerce la presión, entonces sí, tiene que ver con la presión, perdón, con el gas externo. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, vean, la clase era un poquillo densa, algo pesada. Como les digo, desde un principio, pues traté de que fuera lo más amigable posible y no aburrirlos demasiado. De momento, entonces, nosotros nos quedamos por acá, ¿verdad? Con esa parte de los fundamentos termodinámicos. Como les comentaba, muy probablemente ya para la otra semana estemos hablando un poquito tal vez de la reactividad y de paso podemos ya
ir también estudiando los mecanismos de deterioro, ¿verdad? Que esos son bastante interesantes y vamos a tener ahí toda una temática de erosión, desgaste, corrosión, todas esas cosillas, ¿verdad? Nada más ahí como para contemplarlo. Antes de que se me olvide, ¿verdad? Y antes de que demos por finalizada ya la sesión, ahí en Teams, ¿verdad? Les dejé, les coloqué un documentillo ahí, un Word. Básicamente viene ahí como divididos, ¿verdad? Grupo 1, grupo 2, 3, creo que son al final 5 grupos, entonces para que porfa se vayan anotando. La idea es entonces conformar grupos de 3 personas, ¿verdad? Pero sí nos va a quedar un grupo de 4. Entonces, si hay alguien ahí que quiere trabajar, digamos, 4 personas, pues de una vez aprovechen, ingresan, ¿verdad? Y se anotan ahí en ese grupo que tiene 4 personas. Para que porfa lo vayan ahí trabajando, ¿verdad? Para que lo completemos, porque ya el próximo martes vamos a revisar ese tema de los grupos, porque ya vamos a empezar a distribuir los temas de exposición que vamos a ir trabajando en las diferentes sesiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que son variados, ¿verdad? Son como de todos los temas. Entonces vamos a escoger algún tema ahí aleatorio y se lo vamos a dar a un grupo, entonces de manera tal que cada semana vayamos a tener una exposición de parte de los compañeros, ¿verdad? De parte de un grupo. Eso lo hacemos así como para que no quede tan pesado ni tan cargado, porque cuando se hacen exposiciones así como todos de un solo tema, ¿verdad? Es muy pesado venir a escuchar solo las exposiciones de los compañeros y demás. En cambio, así rompemos un poco la monotonía y definitivamente nos sirve también para ir repasando los diferentes temas. Entonces, porfa, para que me ayuden ahí con ese documento compartido y vayan incluyendo sus nombres ahí, ¿verdad? Los nombres de los compañeros. No sé si tienen alguna otra consulta, duda, comentario. Estamos bien. Excelente. Entonces, bueno, nada más recuerden, de hoy en 8 tenemos el primer quiz, ¿verdad? Para que vayan ahí, pues, repasando un poquitillo la materia, no la dejen. Ojalá que ya vayan consiguiendo algunos textos de respaldo también, no solo para estudiar, sino también para cuando ya empiecen a generar digamos, los trabajos grupales y las asignaciones. Y pues si no tienen consultas ni dudas, pues ya estaríamos hasta acá por hoy, ¿verdad? Eso es lo que traíamos preparado. Y bueno, deseándoles desde ya un feliz fin de semana. Todavía nos queda mañana viernes, pero ya prácticamente la semana se nos fue. Nos veríamos entonces igual el martes, ¿verdad? A la misma hora. Igual pues por acá en Teams. Entonces, eso sería, compañeros y compañeras, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pura vida, hasta luego.